honoris causa de la Universidad Simón Bolívar al profesor Luis Brito. Lo acompañan la profesora Pascualina Curcio y el profesor Roger Soler. Profesor Luis Brito García, en nombre del Consejo Directivo de la Universidad Simón Bolívar, le confiero a usted el título de Doctor Honoris Causa de esta Casa de Estudio, máxima distinción honorífica que la universidad otorga a personas de excepcionales méritos académicos en reconocimiento, en su caso, a la excelencia en sus facetas como jurista, columnista de prensa, narrador, historiador, ensayista, dramaturgo, dibujante, fotógrafo, que le han permitido contribuir de manera admirable al progreso social y humanístico en nuestro país, en Latinoamérica y en el mundo. Amigos del corazón, amigos del alma, amigos del intelecto y enemigos, porque hay que estimarlos también en cuanto nos ayudan a veces a comprender nuestras fallas, nuestras limitaciones y nuestros aciertos. No había un Dios, pero hemos creado uno. Es decir, detrás de todos los dioses y la idea de ellos había la tentación de la omnipotencia. Pues este Dios que hemos creado la tiene prácticamente en nuestras manos. Es decir, tenemos ya el poder de crear y destruir mundos. ¿Cómo lo estamos usando? ¿Cómo debemos usarlo? Para que con ese mundo que vamos a destruir no nos destruyamos nosotros. Es un poco la idea de este discurso que, bueno, circulará en su fase académica, escrita por los medios de comunicación, pero vamos a tratar de resumirlo de una manera un poco como conversacional. Se nos dijo, si ustedes prueban la fruta del árbol del conocimiento del bien y del mal, serán como dioses. Y efectivamente estamos a punto de serlo. Ahora, ¿cómo han sido estos dioses? Porque no vamos a pensar que la ciencia empezó con Francis Bacon. Desde el primer antropoide que arrojó una piedra, ya había un pensamiento científico. Pero esa ciencia primero intentó pretender que el mundo era a imagen y semejanza nuestra. Es decir, el mundo tenía un propósito que era realizar nuestros anhelos, tenía una estética que era parecerse a nosotros y tenía un destino que era
ofrecernos la eternidad que anhelamos y que sabemos que no la tendremos. El universo parece que tendrá un fin, así como aparentemente tuvo un comienzo. Su espacio es incomprensiblemente curvo. Si nos adentramos en él, regresamos al punto de partida y no parece tener, por lo menos en el nivel subatómico, leyes causales ni leyes inteligibles. Hay un principio de indeterminación, está la ecuación de Schrödinger. En el nivel subatómico parece que el universo constantemente inventa, y a este nuevo paradigma, si es que podemos llamar paradigma la ausencia de paradigma, pues sucedió una visión del ser humano que justamente tampoco ni tiene propósito, ni tiene estética, ni política. Es muy difícil extraer una ética de un cuanto. Es una particular falta de seriedad. No se sabe si es en definitiva una horda o una partícula, si está o no está, como el gato de Schrödinger. De allí que vivimos en un universo indeterminado, en el cual, sin embargo, esa ciencia ha adquirido toda una cantidad de elementos sumamente relevantes e inquietantes, características de su desarrollo. Número 1, inabarcabilidad. Estamos aquí entre científicos, todos sabemos que es prácticamente imposible desde tiempos de Aristóteles abarcar todo el saber de una época. Ahora no se puede ni siquiera vislumbrar el saber de una especialidad. Pero el segundo elemento interesante es la irreversibilidad. 2. Es decir, ¿será posible detener o revertir el conocimiento científico? Por allá han circulado propuestas en el sentido de declarar moratorias. No. Estamos en un automóvil que no tiene frenos. ¿Qué automóvil? En una nave interestelar que no tiene frenos, va hacia adelante. No parece haber reversibilidad. Todos los pactos que se hagan en ese sentido para detener supuestamente el avance del conocimiento van a ser violados, van a ser reducidos a la nada. Ahora, aparte de eso, la apropiabilidad. Resulta que el conocimiento que viene es un bien social que arranca desde el primer ser humano que pudimos llamar sapiens. Es apropiable, por lo menos en nuestra sociedad. En otras sociedades no lo era. Y obviamente esa apropiabilidad es el cimiento del poder. Es decir, quien tiene el conocimiento tiene el poder. Seguimos adelante. Incontrolabilidad. Ese conocimiento que es expropiado al investigador, así como el trabajo es expropiado al obrero y al trabajador, no le confiere al creador de él el derecho de controlar su aplicación. Todos ustedes saben que hay una distinción entre ciencia y técnica. Casi siempre la técnica está bajo el control de las clases dominantes y a veces también la propia investigación. De allí que hay efectos imprevistos, así como hay una facultad gloriosa que es la serendipitosidad de encontrar resultados favorables que no se buscaban. La ciencia y la técnica están llenas de resultados malignos, inesperados. Yo diría que está, por otro lado, una de la agotabilidad. La ciencia y la tecnología
han posibilitado modos de producción que están agotando las propias bases fundamentales de su existencia. El modo de producción industrial está acabando con los recursos del planeta, y uno de ellos importantísimo porque de ellos depende nuestro futuro. Gracias. Por ejemplo, el agua. El agua potable, ha habido intentos de apropiársela, etcétera, pero todavía hay un poquito. En Venezuela hubo un proyecto, una ley que permitía privatizar las aguas. El comandante dijo: yo no sabía eso, y si eso es así, eso no va. Y la misma noche la vetó, a pesar de que la ley estaba sancionada misteriosamente. Bueno, vamos hacia un agotamiento de todos los fundamentos que hacen posible el modo de producción industrial y nuestro modo de vida. Entre otros, fundamental, la energía fósil. 80% del consumo energético del planeta está dado por la energía fósil. ¿Cuánto durará? Aproximadamente unas 4 o 5 décadas más. Según la British Petroleum, la Agencia Internacional de la Energía y otra serie de fuentes, ya hemos pasado o estamos a punto de pasar el punto óptimo de los hidrocarburos, y de ahora en adelante van a ser cada vez más escasos, más difíciles de extraer, hasta llegar al punto de no retorno. Y finalmente, entre otras muchas características que podríamos señalar, está la mímesis. La ciencia que viene del razonamiento ha comenzado a mimetizar las facultades racionales del hombre. Ya hay máquinas, no solo que repiten operaciones mecánicas, sino máquinas que hacen diagnósticos médicos, analizan textos jurídicos, componen música, componen gráficos, componen piezas pictóricas, elaboran textos, elaboran noticias, y lo hacen con mayor rapidez que el ser humano. ¿Acaso no con su brillantez y su creatividad? Pero se ha pasado un límite que es el test de Turing. Todos los que están aquí saben lo que es eso. En el momento en que no podamos distinguir si un texto que nos viene es elaborado por una máquina o por un ser humano, si es elaborado por una máquina, esa máquina es inteligente o por lo menos finge serlo. Consecuencias de esto, porque la ciencia tiene consecuencias. Entre los elementos de los que hablaba está, es decir, que hay una tendencia, Oswald Spengler la llamó la cultura fáustica, a utilizar los desarrollos de la ciencia y la técnica hasta sus últimas consecuencias, sin importar cuáles puedan ser estas. Consecuencias de esto. Bueno, ya según informes del Foro Económico Mundial, más o menos 34% de los trabajos disponibles son utilizados, son desempeñados por maquinaria. Se espera que en una década más será como el 37%. Piensen ustedes, va de la tercera parte y va poco a poco hacia el 40%. ¿Cuántos serán dentro de 2 o 3 décadas más? Pensando que mimetizan casi todas las funciones creativas del ser humano, y además lo hacen con mayor rapidez, mayor celeridad, mayor acceso instantáneo a todas las fuentes de observación para crear ese conocimiento. Bueno, es bien sencillo. Bajo el paradigma de la competencia de los juegos suma cero, eso va a significar la obsolescencia de cerca del 90-80% de la humanidad. ¿Por qué decimos esto? También el modo de producción industrial bajo esta sumatoria de juegos de competencia suma cero ha llevado a una concentración de la riqueza económica
no vista nunca antes, y sigue creciendo esa concentración. Estamos en un momento en el cual 1% de la humanidad posee más de la mitad de la riqueza del planeta, y 10% de la humanidad posee el 80% de la riqueza del planeta. Y esa concentración aumenta día a día. ¿Qué va a suceder cuando esa élite de poco más de un 10% de los habitantes del planeta encuentre que el resto de la humanidad no le produce dividendos? ¿Cuáles son las soluciones a esto? La ciencia nos abre las puertas de utopía, o también las puertas del infierno. Como científicos, todos ustedes saben que esto es cierto. Cada una de las técnicas, las tecnologías, los descubrimientos pueden ser el fin de la humanidad, pueden ser su salvación. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Yo diría, se ha creado una artificial disyunción entre ciencia y humanidades. Conversaba con Pascualina el otro día y ella recalcaba cómo las humanidades parecen atrasadas. Estamos todavía en la economía del siglo XIX, surgida de la máquina de vapor. Es decir, no hay aparentemente instrumentales humanísticos para dominar todo lo que ha sucedido en el campo de la tecnología. Hay un desfase. Yo diría que hay que humanizar la ciencia y hacer científicas las humanidades. Hay cosas fascinantes todavía por descubrir y terminar de lograr con el razonamiento científico: los mecanismos de la creatividad, los mecanismos de la conciencia, los mecanismos de la creación. Son campos doblemente fascinantes porque, una vez dominados, plantean para el ser humano la incógnita del propósito y el sentido de la vida. Una vida en donde estemos casi dominando la omnisciencia y la potencialidad de dirigir nuestro destino como nos parezca, y sin un cosmos o un Dios que nos señale metas o nos prohíba cosas. Es una perspectiva para muchos aterradora, para mí encantadora. Y entonces, bueno, debo concluir estas breves palabras de síntesis de lo que es la ponencia diciendo eso. De nuevo, estamos ante las puertas de la utopía o del infierno. A nosotros nos toca elegir, y debemos elegir bien, porque la ciencia es un instrumento, pero no un tirano. Muchas gracias.